Muy bien. Entonces vamos a dar inicio con la sesión de hoy, identificando lo que es la intervención educativa, ¿no? Sin embargo, previa a esto, sí es importante también identificar que teníamos una actividad, ¿no?, asignada para la semana, en la cual algunos de ustedes han ido enviando sus trabajos. En este momento me gustaría consultarles cómo les ha ido con la actividad asignada. Si alguien tiene la palabra. ¿Ha habido algún inconveniente en cuestión de lo que es la aplicación? Licen, ¿me escucha? Buenas noches. Verónica, sí, Sí, Licen, tal vez comentarle un poquito mi experiencia. ¿ya? Eh, de inicio, el niño había mostrado interés por resolver. eh, Su inquietud era por qué él estaba de pronto preguntando o tomando esas preguntas para que los realice. Me preguntaba para qué, por qué. Entonces, un poco, de pronto ahí tuve. No sé si es una dificultad el no poder responderle, ¿no? Y decirles que tienes problemas de pronto, ¿no? Claro, Entonces fue una experiencia de pronto a la vez muy interesante, muy importante, y por otro el no poder de pronto tomar las actitudes correctas hacia el niño, ¿no? Mm, bueno, de todas formas traté de llegar hacia él y explicarle que quería que me lo lea la primera hoja, que era un cuentito del pajarito, y a ver si tú me puedes contar, más o menos trataba de llegar de esa forma hacia él, ¿no? Ganarme la confianza. Y bueno, ya me dice, ¿no? Empieza a dar la lectura, empezó a hacer las instrucciones que se le pedía, y hasta que en un momento se ha distraído, empezó a demostrar desinterés y bueno, se ha aburrido porque con lo que se ve que el niño tiene problemas, dicen, de lenguaje, casi se confirma porque ha afectado a la lectoescritura, como usted nos ha indicado en la clase pasada, y el test que nos ha recomendado para poder aplicar de acuerdo al primer diagnóstico, a la anamnesis que se hizo, casi se ha confirmado ese problema en el niño, porque si usted ha visto lo que le he enviado en cuanto a hasta donde llegué, creo que son una o dos hojas que no concluyó porque él se distrajo, se ha aburrido, unía las palabras, ¿no? Y se veía cuando él empezaba a hacer las instrucciones, al escribir unía las palabras, confundía la C por la D. Al pronunciar, por ejemplo, algunas palabras no lo hacía de forma correcta, ¿no? Entonces, es lo que puedo observar. Bueno, esa ha sido mi experiencia, Alice, en cuanto a la aplicación del instrumento. muy bien, muchas gracias. Bueno, Lo que sí, sí, perdón, Licen, em, ahora, la semana pasada usted nos ha indicado que esta fase de diagnóstico nos va a permitir arribar a las actividades que nosotros vamos a trabajar, o por lo menos cuáles serían las actividades que nos van a permitir colaborar en la solución del problema, ¿no? Este problema del lenguaje que se identifica en el niño, Licen, ¿se puede corregir? ¿Es solucionable, es tratable? Es mi gran incógnita. Gracias, Lice. hola. Bueno, inicialmente, como habíamos eh, comentado ya, ¿no?, en algunas sesiones, es importante identificar que si el problema del lenguaje es muy significativo y realmente vemos la necesidad de recurrir a un especialista, entonces debemos buscar ese apoyo para que a través de esta instancia nosotros podamos apoyar en lo que es este proceso de intervención y
rehabilitación sería, ¿no? En este caso, siempre y cuando esta sea, como les digo, muy significativa. Sin embargo, si son aspectos que de repente podemos irlo trabajando a través de diferentes actividades, sobre todo en cuanto a lo que es la comprensión de, de textos, el significado de algunas palabras, todo eso podemos irlo realizando gradualmente, ¿no? Pero si hay ya una alteración, ya quizás a un nivel neurológico que requiere el apoyo y una valoración específica en lo que es fonoaudiología, entonces lo pertinente es remitir a esa especialidad y a través de las recomendaciones y las actividades que también se planteen desde esa instancia, entonces poder apoyar a este niño, ¿no? Entonces es importante ese aspecto. Es muy necesario identificar el grado de dificultad específica que pueda presentar el niño, ¿verdad? Ahora, un aspecto en cuanto a lo que mencionabas, ¿no? A veces hay esa inquietud de algunos niños, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy realizando la actividad, no? Entonces, a veces se ponen en una situación como que les estamos evaluando las capacidades, los contenidos que ellos saben, y a veces lo asocian con actividades que normalmente van realizando en el aula, ¿no? Entonces, cuando a veces en la escuela se dan las evaluaciones, los exámenes, los niños muchas veces se ponen nerviosos, tensos, ¿no? Porque eh, eso involucra lo que es, por ejemplo, la nota, sus calificaciones. Y evidentemente eso genera en ellos susceptibilidad a ser evaluados, ¿no? Entonces, en estas actividades los relacionan mucho también a esas situaciones que pasan dentro del aula, ¿no? Y que aquello puede repercutir en que este niño no ha hecho la tarea, este niño no está cumpliendo con las actividades, entonces más va en un tono de reclamo muchas veces, ¿no? Y eso es lo que los niños a veces perciben y evitan realizar esta situación. Entonces, para ello, es importante que inicialmente nosotros podamos entrar en confianza con él, ¿no? Preguntarle inicialmente, ¿no? ¿Qué actividades le gusta? Si ha visto un programa específico que tal vez le ha llamado la atención, hablar un poco sobre esos aspectos, cosa de que se rompa el hielo y no sea una relación de, como quien dice, paciente y terapeuta, ¿no? Entonces es importante inicialmente buscar esta confianza. Y a partir de esto ya podemos ir identificando a modo de juego, ¿no? ¿Qué tal si ahora leemos una historia? ¿Te gustaría? Sí, ya, perfecto. A ver, entonces, aquí te voy a mostrar una lámina. A ver, hagamos que estamos buscando, ¿no? Ah, mira, justo tengo aquí un cuentito. Entonces le presentamos y le hacemos leer, ¿no? Ahora, puede ser que en algún momento hay alguna dificultad también, ¿no? A veces los niños son tímidos y en alguno de los casos identificaba aquello, ¿no? Que había timidez en la lectura. Entonces, cuando es ese tipo de situaciones, es importante también que nosotros, como les decía, busquemos esa confianza con los niños, ¿no? Entonces, tal vez iniciar la lectura con unos párrafos y posteriormente permitirle al niño para que él pueda irlo completando, ¿no? Ya cuando se logra este grado de confianza, entonces ya vamos a poder realizar diferentes actividades a modo de juego. Ahora, en las evaluaciones diagnósticas de la aplicación de estos test, se identifica que se realiza entre 3 a 9 horas, ¿no? De evaluación. Entonces, realmente la aplicación de estos tests muchas veces puede ser algo agotador y cansador para el niño. Entonces, es importante, si vamos a tener un tiempo prolongado, por decir, de hora y media con el niño, entonces segmentar las actividades, ¿no? Darles tiempo para que puedan eh, respirar un poco, recuperar el aliento y continuar con la actividad, ¿no? Entonces, no tratar de dar de seguir a las actividades, porque muchas veces eso va a generar este cansancio en los niños, ¿no? Es por eso es importante por ello que podamos siempre identificar cuánto tiempo nos puede llevar la aplicación de este test, identificando, por ejemplo, cómo ha ido el niño en las primeras eh, preguntas, en las primeras actividades,
Y en función a eso, identificar y calcular el tiempo, ¿no?, que nos puede llevar a realizar las demás. Y si vemos algo de fatiga, entonces, como les decía, parar un momento, tal vez distraer un poco al niño para que pueda también un poquito recuperarse y luego continuar, ¿no? Ahora, si vemos bastante fatiga y hay la posibilidad de que podamos continuar en otro momento la evaluación, entonces podemos realizarlo también. Esto para tener siempre los mejores resultados, ¿no? Y que sean resultados fiables, porque a veces cuando los presionamos y les hacemos querer terminar toda la actividad, evidentemente tal vez en las últimas va a haber bastante falencia, pero no porque el niño tenga dificultad específicamente, sino porque ha habido un agotamiento mental. Entonces también ese es un aspecto que hay que considerar. ¿Alguien más que quiera comentar la experiencia que ha tenido en la aplicación del test? En este caso, más que el test, es un instrumento de detección, ¿no? Entonces es importante tener. ¿Nadie? ¿Todo claro? Licenciado, buenas noches. Sabe, yo a un inicio tenía mucha duda de cómo realizarlo. Leí las guías antes para poder evaluarlo. Posteriormente, le hice ambas, ambas pruebas para detectar en cuál tiene falencias. Entonces, la apliqué de la lectoescritura, perdón. Sí. Y la apliqué, pero en el momento de aplicarla, sí, la niña tenía toda la predisposición de colaborar y demás, pero llegó un momento en que se frustró al pedirle que realice el cuento, pero con mi ayuda logramos realizarlo, o sea, incentivándole, pero por sí sola no lo hubiera hecho. Entonces la estimulé, le apoyé. Nos imaginamos un momento bonito, un momento mágico y lo realizamos. Y la niña contribuyó, dio soporte y lo terminamos. Fue una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo me di cuenta que necesita apoyo, estimulación y sobre todo cariño, porque a un inicio se sentía ajena, pero al ver que le empecé a brindar atención, cariño, se soltó y pudo ser más retribuyente, más favorable para la aplicación. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Muchas veces en la aplicación de estos instrumentos podemos identificar diferentes reacciones en los niños, ¿no? Si bien ellos tal vez puedan realizar las actividades sin ninguna dificultad, vamos a percibir tal vez que ellos requieren esa motivación para poder lograr ciertas actividades, ¿no? Motivación que quizás en algunos casos no se da por diferentes situaciones en una familia, ¿no? Tal vez por, como se identificaba en algunas de las anamnesis, porque las familias a veces están tan ocupadas por diferentes actividades que no le prestan el apoyo necesario a este niño o a esta niña para que pueda desarrollar diferentes actividades, ¿no? Actualmente, yo identifico que muchos de estas dificultades que se puedan presentar en el aula no solamente se deben a factores internos del niño, sino también a factores externos en los cuales la familia no brinda el apoyo necesario para poder realmente superar estas limitaciones, ¿no? Como ejemplo, entre paréntesis, eh, a mi niño, por ejemplo, le dieron para poder repasar lo que son la suma y resta de fracciones heterogéneas, ¿no? Entonces, revisando los cuadernitos que tenía anteriormente, identificaba que realizó la actividad, pero lo realizó de forma directa, ¿no? Entonces, no tenía
muy claro los pasos que debería seguir para realizar esta actividad. Entonces, entre que revisábamos los textos, los libros, viendo algunos tutoriales en el internet, entonces, bueno, pues se realizó ya. Logramos apoyarle, orientarle en cómo debería sacar, ¿no?, el común denominador. Entonces, en función a eso, identificaba que muchas veces cuando las familias están ausentes, los niños no tienen esos recursos para poder superar estas limitaciones que a veces se presentan en la escuela, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones, el niño evidentemente va a tener algunas dificultades en su rendimiento académico. Y esto va a ir arrastrándose porque no nos olvidamos, hay que tomar en cuenta que para las matemáticas todo es gradual, ¿no? Si no sabes sumar, no vas a saber multiplicar. Si no sabes multiplicar, mucho menos vas a saber dividir. Entonces, si no sabes las operaciones básicas, difícilmente vamos a lograr, por ejemplo, las sumas de estas multiplicaciones y división de fracciones, ¿no? O más adelante, por ejemplo, en lo que son ya ecuaciones y demás eh, problemas aritméticos que se van presentando. Entonces, es importante este apoyo que se deba realizar, ¿no? Y por ello, si bien hemos realizado ya una anamnesis, perdón, hemos identificado si hay o no hay un apoyo de la familia hacia este niño, ¿no? Ahora, si acompañado de esto, también ha habido algunas situaciones que podrían haber originado estas dificultades en el aprendizaje. Y a través de la aplicación de estos test, lo que hacemos es identificar específicamente algunas debilidades que puedan presentar, ya sea en el área de lectoescritura y en el área de matemática, ¿no? Y en función de aquello, ya podemos ir realizando una intervención, ¿no? Ahora, si identificamos que hay dificultades, pero acompañado a esto, también vemos que no hay, por ejemplo, eh, esa motivación de la familia, es importante también apuntar a aquello, ¿no?, que la familia puede involucrarse en las actividades de este niño para poder superar estas limitaciones que se van presentando. Entonces, consideremos también aquellos aspectos que se van a observar durante la aplicación de estas evaluaciones, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es la intervención educativa en trastornos del aprendizaje. Denme un segundito mientras voy subiendo la presentación para que podamos ver esto. Muy bien, ¿me confirman si se está compartiendo pantalla? Hola, ¿se comparte? ¿Se ve? Sí, sí, Lice. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las pautas de intervención en trastornos del aprendizaje. Comencemos identificando qué es una intervención educativa y qué entendemos por este término. Cuando hablamos de esta intervención, hacemos referencia a un programa o a una serie de pasos que vamos a aplicar en niños o niñas con dificultades para poder brindarles una ayuda y buscar siempre el poder
superar esas limitaciones que se puedan presentar en estos muchachos, ¿no? En función a esto, este programa, esta intervención educativa se debe enfocar específicamente en áreas como la lectura o las matemáticas, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos también de los trastornos del aprendizaje, inclusive vamos a identificar algunas limitaciones que se van a presentar en la grafomotricidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la disgrafia o la disortografía. Entonces, son aspectos también a los cuales va a apuntar esta intervención. El objetivo de la intervención educativa se va a centrar sobre todo en lograr el desarrollo integral del estudiante a través de programas o pasos específicos que vamos a ir desarrollando en función a esas dificultades que podamos identificar en estos niños, ¿no? Como decía, puede ser en el área del lenguaje, puede ser en el área de matemática. Entonces, es importante que a través de la aplicación de estas evaluaciones podamos identificar dónde se presenta el problema específicamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a poder lograr o elaborar un programa con pasos específicos que nos orienten y apunten a poder superar esas limitaciones específicas que se van presentando en los niños. Entonces, es muy importante inicialmente identificar, ¿no?, estas limitaciones específicas que se puedan presentar en los niños. En algunos de los casos, veía, por ejemplo, esto, ¿no?, de que hay esa timidez al momento de realizar la lectura, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, este tipo de situaciones presentes en los niños, es importante generar un grado de autoconfianza en ellos para que posteriormente puedan realizar estas actividades sin mayor dificultad, ¿no? Entonces, nuestro programa específico se centrará, perdón, en que este niño o esta niña pueda desarrollar una lectura en público, ¿no? Inicialmente lo haremos tal vez con lectura de palabras, posteriormente lectura de oraciones, frases y textos cortos, ¿no? Entonces ya podemos identificar también espacios donde pueda realizarlo, ¿no? Inicialmente va a ser entre la persona que está brindando el apoyo y el niño. Ya posteriormente podemos tener una tercera persona involucrada, cosa de que progresivamente este niño pueda superar esas limitaciones de temor a hablar frente al público. Para cumplir este objetivo, el maestro debe ser capaz de captar las dificultades del estudiante, atendiendo la diversidad de los ritmos de aprendizaje. Entonces, es muy importante que podamos identificar cuáles son los ritmos de aprendizaje también que se van presentando, ¿no? No todos los niños van a aprender al mismo ritmo que los demás, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes capacidades específicas en relación a poder captar los contenidos y poder comprender lo que se les está transmitiendo, ¿no? Entonces, en este aspecto también es importante identificar este aspecto para que podamos desarrollar en ellos diferentes actividades y lograr este objetivo que nos estamos planteando. Además de esto, es necesario desarrollar la escucha activa, ¿no? Estar atentos a lo que pasa. Cuando el niño nos identifica muchas veces, ¿no? Por ejemplo, como decía, ¿no?, aquí preguntaba, ¿para qué estamos realizando la actividad? Muchas veces no tomamos en cuenta lo que el niño nos está solicitando, ¿no? Tal vez es el hecho de que podamos darle un grado de confianza, el poder ampliar un poquito más la información de lo que queremos y no únicamente centrarnos en que realice la actividad sin informarle tal vez al niño sobre qué nos gustaría realizar, ¿no?, qué nos gustaría ver. Entonces es importante también generar esta parte, ¿no? Escuchar a los niños, estar atentos a lo que ellos
informan, porque muchas veces también ellos en aula, por ejemplo, identifican, ¿no? Cuando el papá o la mamá está ausente o cuando ha habido alguna dificultad. Y como maestros no prestamos atención a aquello y seguimos con las actividades, siendo que estos mensajes que nos transmite el niño puede estar anticipándonos de que hay ciertas limitaciones en la casa, las cuales también se van a ir reflejando en el rendimiento de este niño en la escuela, ¿no? Entonces, ante eso, es importante desarrollar esto. Realizar una observación directa, ¿no? Cuando hay estos casos, ver cómo se comporta el niño en el. Entonces, y anteriormente identificábamos esto también de poder observar al niño o niña en el aula. ¿Esto para qué? Para identificar cómo se comporta con sus compañeros, cómo va realizando las actividades, ¿no? A veces, hasta el mismo orden o desorden que puedan tener en el pupitre, en el escritorio, nos da pautas de las dificultades que se puede presentar en este, ¿no? La interrelación que tiene con sus compañeros, ¿no? O las respuestas que presenta durante las actividades desarrolladas en el grupo. Entonces, esto solamente vamos a poder captarlo a través de esta observación directa en este espacio específico. Detectar las necesidades, ¿no? Para eso, ya la aplicación de estos instrumentos nos va a permitir el poder identificar específicamente estas limitaciones presentes en el niño, ¿no? Que a la final se va a reflejar también en esa necesidad que tiene este niño para superar esas limitaciones que muchas veces le generan dificultades en la escuela, en la casa o con los mismos compañeros. ¿Cómo se hace la intervención educativa? Primero, debemos tener en cuenta que una intervención educativa parte de una planificación de estrategias que se realizará a través de una indagación para proponer soluciones, y para esto es importante realizar una evaluación de contexto, hacer una explicación de las necesidades de intervención, plantear los objetivos de la propuesta y definir la metodología de la intervención. Entonces, es importantísimo en esto que podamos identificar que esta intervención va a seguir una serie de pasos, ¿no? No es solamente realizar la actividad de forma, pues, no fue lo que realizar la actividad sin previo análisis de los resultados que queremos lograr o de lo que queremos, en este caso, de las habilidades que queremos ir desarrollando en estos momentos, ¿no? Entonces, es importante para esto que podamos siempre ir programando las actividades en función a los objetivos que nos vamos a plantear para este nivel, ¿no? Tomando en cuenta esas dificultades presentes. Para eso, los pasos que vamos a llevar a cabo en la intervención educativa va a ser: uno, partir de una evaluación previa para detectar las dificultades. Entonces, este paso, por ejemplo, ya lo hemos ido realizando con la aplicación de este instrumento de detección, ya sea en lectoescritura o en matemática. A partir de esto, lo que debemos hacer es planificar un proyecto identificando los objetivos que queremos lograr, ¿no? En este caso, decían, ¿no?, que esta niña tenía dificultad para poder redactar un texto, ¿no? Entonces necesitaba de la motivación del maestro o del acompañante en este caso para que pueda realizar esta actividad, ¿no? Entonces, nuestro proyecto se enfocará específicamente en la redacción de este texto, ¿no? Inicialmente pondremos ahí nuestros objetivos que apunten
a desarrollar estas habilidades en el. Inicialmente tal vez podamos darle, como en alguno de las actividades planteadas, mostrarle imágenes, ¿no? Y que en función de estas imágenes el niño pueda ir escribiendo algunas características particulares. La naranja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la naranja? Es una fruta. ¿Cómo es? Es dulce, ¿no? ¿De qué color es? Es de color anaranjado. ¿Qué sabor tiene? ¿No? Sí, es ácida. ¿Qué forma? Circular. Entonces vamos poco a poco ir desarrollando habilidades para que este niño pueda ir, ¿no? Plasmando sus ideas de forma escrita en función a ciertos elementos que les podemos brindar, ¿no? Y posteriormente ir articulando diferentes elementos para que pueda ir ampliando su repertorio en cuanto a lo que les redacción. Entonces, es importante que esta planificación pueda partir identificando estos objetivos que queremos lograr con el niño o la niña en función a esas dificultades que hemos observado y que a partir de esto podamos también plantearnos lo que son las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, es importante también para esto identificar qué actividades podemos realizar con él, ¿no? De qué manera podemos lograr nuestro objetivo en función a las estrategias, las actividades o las metodologías que podamos aplicar. Finalmente, lo que vamos a realizar es una evaluación de los resultados. Aquí nos identifica que es importante el poder diferenciar lo que es una intervención educativa de una intervención conductual. Cuando hablamos de una intervención educativa, hacemos referencia a que todas nuestras actividades, en este caso nuestra planificación, se va a enfocar en lo que es el aspecto académico, en desarrollar habilidades específicas en estas áreas que hemos identificado anteriormente, la de escritura y el área de matemáticas. Ya cuando hablamos de una intervención conductual, esta hace más referencia a actividades que se van a centrar tanto en el comportamiento como en la conducta del niño. En estos casos, por ejemplo, estas intervenciones conductuales más hacen referencia a las actividades que podamos desarrollar en niños con otras características que puedan presentar, por ejemplo, en el caso del déficit de atención con hiperactividad, ¿no? O niños agresivos. Entonces, es importante que podamos diferenciar también, ¿no? ¿A qué estamos apuntando con esta intervención educativa específicamente? Ahora, vamos a ver algunas actividades en función a estrategias de intervención en dificultades de la lectura. ¿Ya? Para esto, voy a cerrar un minuto la presentación. Un segundito. Y lo vamos a continuar con esto. Un aspecto importante que debemos desarrollar en los niños que tienen dificultades, por ejemplo, en la escritura, y mucho más todavía en la lectura, es la discriminación auditiva, ¿no? Entonces, para esto, voy a utilizar 3 instrumentos y a ver, habilitan el micrófono y me identifican qué instrumentos serán. ¿Alguien puede identificar qué instrumento es? ¿Nadie? A ver, vamos a pasar a la siguiente.
¿Alguien sabe qué instrumento es lo que he tocado? Nadie, creo que todos están dormidos. ¿Qué instrumento será? Licenciado, disculpe, ¿está mostrando alguna imagen, algo? Porque no se ve nada. No, la idea en este momento es que puedan identificar con el oído qué instrumento estoy tocando. Con el oído, Lice. ¿Cómo? ¿Qué instrumento? A ver, tal vez esta otra sea más conocida. No se escucha nada, Lice. Ahora sí. Bueno, ahora sí, guitarra. Muy bien. A ver, aquí, nuevamente, a ver, tal vez. ¿Se escuchó? Nada, Lice. No se le escucha No nada, se ni se le escucha ve nada. nada de nada. Nada, no se escucha. No, no, Lice. No se le escucha nada, dice. Ya, muy bien. A ver, con esta. ¿Tampoco? Nada. Tampoco. Uy. Bien. Bueno, creo que el primero, ¿qué será? Bueno, tampoco se escucha nada, Lice. Pero podemos ver. Que es raro que no se escuche, No pero se esta escucha, sí se Lice. escucha. ¿La guitarra se logra escuchar? Vuelve a tocar, Lice. Nada, Lice. Nada, Lice. Muy bien. Bueno, imagino que para la aplicación de estos instrumentos es necesario un micrófono que pueda amplificar el sonido, ¿no? Pero a ver, vamos a continuar con la presentación para ubicar un poquito. Muy bien. Bueno, cuando decíamos, ¿no?, que para trabajar, por ejemplo, las dificultades en la lectura, es importante trabajar lo que es la discriminación de sonidos. Y para esto, por ejemplo, identificar los sonidos de instrumentos sin ayuda gráfica. Es muy importante para que los niños puedan identificar auditivamente diferentes sonidos. A través de las claves, por ejemplo, podemos ir trabajando tiempos, ¿no? Secuencias. Entonces, estas actividades nos van a permitir trabajar la discriminación de sonidos con los chicos, ¿no? Y podemos utilizar diferentes elementos, no solamente una zampoña, una guitarra o unas claves, sino pueden ser silbatos, pueden ser aplausos, ¿no? Dependiendo de las actividades o los objetivos que nos vayamos a aprender. ¿Cuál es la función específica de esto? El poder discriminar y diferenciar diferentes tipos de sonidos. Esto con el fin de que el niño o la niña pueda mejorar esta capacidad de discriminación al momento de, por ejemplo, diferenciar sonidos similares, ¿no? Como la B, la D, la P, la T. Entonces, es importante que podamos lograr inicialmente trabajar con la discriminación de sonidos conocidos para ellos, ¿no? Y que también pueda generar en ellos curiosidad e interés.
Otra de las actividades que es importante también enfocarnos, ¿no? Los sonidos onomatopéicos de los animales. Entonces, esto podemos utilizarlo mostrándoles, por ejemplo, imágenes de diferentes animales y pidiéndoles a los niños que puedan representar el sonido de cada animalito que podamos mostrarle, ya sea a través de tarjetas, con una imagen clara y precisa, o en otros casos, si queremos también un poquito desarrollar y fortalecer la percepción visual, podemos utilizar, como en este caso, sombras, ¿no? Que ayuden a este niño a poder lograr estas habilidades específicas. Cuando trabajamos, por ejemplo, en el área de fonoaudiología, se trabaja bastante con estos sonidos para desarrollar diferentes habilidades lingüísticas en los niños, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo hace el pavo? ¿Cómo es el glugluteo del pavo? Vamos a editar aquí esto. Glu, glu, glu. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. A ver, algo que no sea tan complicado. El canto del gallo. Isaura. Isaura, ¿estás presente? Lice, yo voy a contestar. Muy De bien. la gallina es cocoroco, pero aquí se lee cococo. No, no. Es que nos olvidamos que la gallina cuando camina hace coc, 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 ¿no? Sí, sí, Lice. A ver, Armin. Armin, ¿estás presente? Les voy a poner falta a los que no están contestando. Muy bien. A ver, Jenny, ¿cómo hace la vaca? Creo que muchos se han ido a tomar el tecito, ¿no? Buenas noches, Liz. Hola, ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo hace la hola, vaca? hola, Sí, sí, te escuchamos. hola, Hola, hola. hola, Hola, Jenny, te escuchamos. hola. ¿Me escucha, Liz? Sí, sí, te escuchamos. Hola. Hola, Jenny. Muy bien, creo que tenemos dificultad en la señal, ¿no? No hay una buena recepción. A ver, Fernanda, ¿cómo es el perro? Buenas noches. Wow. No sé, estoy viendo un perro, perdón. Muy bien. Guau, guau, ¿no? Es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar con los niños, debamos desarrollar estas habilidades generando siempre ese grado de confianza, ¿no? Para los niños es muy fácil el desarrollar estas actividades, ¿no? Pierden esa timidez. En cambio, a nosotros ya, tal vez por la edad, nos cuesta, ¿no? Lo vemos a veces un poco vergonzoso realizar algunas actividades, pero que cuando realizamos esta función de intervención con los niños, es importante que nosotros podamos mostrar al niño cómo realiza la actividad, ¿no? Cómo realiza el caballo. ¡Ey! ¿No? Entonces, ir trabajando con ellos, ¿no? A veces vamos a generar en ellos risas, ¿no? Alegrías. Entonces, pero eso es lo que rompe el hielo y vamos a después, a partir de eso, lograr diferentes actividades con nuestros chicos. A ver, vamos a ir a la siguiente actividad. Repetir las frases separándolas en sílabas, ¿no? Entonces, es importante también que podamos nosotros ir trabajando, por ejemplo, la lectura de forma pausada inicialmente, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos lograr en estos niños, más adelante, una lectura fluida, pero sin omisión de vocales, sílabas, en algunos casos hasta palabras, ¿no? Porque cuando a veces los chicos leen y tienen esa dificultad, por ejemplo, en la lectura, van a leer, ¿no?
La Paz, bella ciudad, mucho frío. Entonces van omitiendo algunas palabras, ¿no? O en algunos casos van a decir La Paz, una bella ciudad, pero hace mucho frío. Entonces, de igual forma, ¿no? Vamos a hacerlo de forma pausada, pero eliminando algunos aspectos. Entonces, para lograr, por ejemplo, en ellos, esta habilidad específica para que puedan realizar una lectura fluida sin ninguna dificultad, podemos darles frases cortitas en las cuales ellos puedan leerlo de forma pausada, ¿no? Para que puedan identificar cada sílaba, cada letra, y ya a medida de que vayan realizando mayor práctica, puedan superar esas limitaciones presentes en este tipo de actividades. Entonces, ahora, a ver, vamos a pedirle a Gladys, ¿me lo puedes leer? La frase que está en pantalla. Así, de forma pausada, tomando en cuenta los guiones que va separando cada sílaba. Ya, Lice. La Paz es una bella ciudad, pero hace mucho frío. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando realizamos esta lectura, como les digo, nos da el tiempo, en este caso con los niños, para que puedan identificar pausadamente cada sílaba. Y a partir de esto, realizar esa lectura precisa, sin omisiones, sin sustituciones, ¿no? Tal vez al iniciar vamos a identificar algunas dificultades, pero a través de la práctica vamos a poder superar esas limitaciones. Estos ejercicios de percepción visual de formas semejantes, ¿no? En muchos casos, y en una de las evaluaciones que enviaban, identificaban que hay la escritura en espejo, ¿no? Y muchas veces se presenta este tipo de escrituras con letras similares, ¿no? En este caso, la B por la D, la P por la Q. Entonces, es importante que podamos ir trabajando, por ejemplo, la discriminación perceptiva de estos elementos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos identificar, ¿no? Tenemos la B, y en esta sopa de letras, o sopa, en sí, sopa de letras, podemos ir marcando, ¿no? Y pidiéndole al niño que vaya pintando o encerrando en un círculo todas las letras B que observa en esta sopa de letras. Entonces, estas actividades también le va a permitir el poder discriminar estas letras para posteriormente ir superando esas limitaciones en la escritura en espejo que se va a presentar. Ahora, otra de las actividades, por ejemplo, que podemos trabajar con ellos, es repasar cada letra con el color indicado. Aquí tenemos, por ejemplo, la letra B. ¿De qué color va a pintar la letra B el niño? ¿De qué color nos indica? Rojo, Rojo, licenciado. Muy bien. rojo. La letra P, Azul. la Q, Verde. la D, Café. exacto, ¿no? Entonces, estas actividades para los niños a modo de juego les va a permitir superar esas limitaciones que se van presentando en la inversión de letras, ¿no? La sustitución, por ejemplo, que se realiza al momento de escribir. En vez de decir boca, o escribir boca, pueden escribir toca, ¿no? O poca. Entonces, es importante el lograr esta discriminación. Inicialmente hemos dicho la discriminación auditiva, después esta discriminación perceptiva. A ver, aquí tenemos la lectura de palabras siguiendo los números, ¿no? Entonces, esta parte también les va a permitir el poder enfocar la actividad, ordenar las ideas y realizar una lectura coherente uniendo diferentes palabras, ¿no? En este caso, si unimos
todas estas palabras en función a los números que nos marca, ¿cuál sería el mensaje? O el texto en sí, en este caso. ¿Qué dice el texto? La pelota azul cayó al piso de la cabaña. Perfecto, muy bien. Entonces, estas actividades, como les decía, va a permitir que el niño pueda ordenar sus ideas, ¿no? Observar las palabras, irlas armando en función a los números que podamos marcarle y lograr la estructura de una oración o una frase. Entonces, como esto podemos realizar diferentes ejemplos a modo de que el niño pueda ir trabajando también estas habilidades de lectura, pero también de secuencia en cuanto a la oración que se vaya a hacer. A ver, vamos a ver la siguiente. En cuanto a lo que son estrategias de intervención en dificultades de las matemáticas, ¿no? Es importante que podamos trabajar con ellos el conteo, ¿no? Previo a esto, si hay dificultades también en nociones temporales y espaciales, de igual forma identificaremos varias actividades que puedan permitirnos desarrollar estas habilidades específicas para posteriormente entrar, por ejemplo, ya en lo que son los contenidos, ¿no? Entonces, a través del material didáctico podemos desarrollar diferentes actividades con los niños para que ellos no vean solamente una actividad tediosa que es el cuaderno y la estructura, sino también que puedan plasmarlo a través de actividades prácticas que le permitan un mayor grado de atención, de percepción, de memoria y concentración en sí, ¿no? Entonces, el uso de materiales didácticos en esta área es importante para poder realmente lograr estas habilidades específicas que podamos y queramos lograr con los chicos. Asociar símbolos y cantidades, ¿no? Actualmente en el Internet tenemos un montón de recursos didácticos que nos permiten desarrollar, descargarlas y aplicarlas con los estudiantes para que podamos lograr estas habilidades específicas. Entonces, así como estos pequeños ejemplos, podemos encontrar muchos más, por ejemplo, en cuadernillos de atención a dificultades, por ejemplo, en el área de matemáticas, en el área del lenguaje, las cuales, cuando las aplicamos con los estudiantes, bueno, pues va a estar siempre en función a los objetivos que nosotros vayamos a proponer. ¿No? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Licenciado, disculpe. Aquí usted indica que es muy importante el material didáctico, que no solo puedan trabajar en el cuaderno y plasmar, indica que es muy importante esto de para poder los niños entender y desenvolverse con mayor precisión. ¿Cómo podría trabajar con una niña que tiene sordera en el oído derecho y escucha muy poquito en el oído izquierdo? Lee los labios, pero la niña es súper inteligente. La niña se da cuenta de todo, la niña, orden que se le da, ella se da modos para entender, pero en todo lo que es lectoescritura, lenguaje y todo, la niña se desenvuelve muy bien, pero lo que es en matemáticas tiene dificultades. Entonces le cuesta reconocer los números, hacer la secuencia de números, le cuesta determinar cantidades, le cuesta asociar cantidades. Por favor, si podría darme alguna pauta. Gracias. Muy bien. Bueno, inicialmente identificas que la niña tiene, en este caso, hipoacusia, ¿no? Habría que ver cuál es el grado realmente de dificultad que tiene y en función a eso, un aspecto que hay que ir trabajando en esta población es el uso del LCD, ¿no? El lenguaje de señas. Entonces, es importante inicialmente que podamos también lograr aquello
para que pueda haber una comunicación mucho más fluida con las personas que la acompañan. Y si hay una lectura labial, bueno, pues es perfecto, porque esto también permite que la niña pueda captar, ¿no? Sin mayor dificultad los mensajes que percibe de las demás personas. Ahora, en función a lo que son las áreas de las matemáticas, ¿no? Es importante identificar diferentes metodologías que también podamos aplicar a los niños. En este caso, ¿no? El uso de materiales didácticos, como les decía, es importante porque estas va a permitir que el niño pueda ir realizando, por ejemplo, los conteos a través de la manipulación de objetos, ¿no? Entonces, la función de estos materiales específicamente es captar la atención del niño, de que pueda manipularlos y a partir de esto pueda ir desarrollando diferentes habilidades, ¿no? Entonces, a ver, dame un segundito, voy a ver si por aquí tengo un material que nos pueda ayudar. Espérame un segundo. Por ejemplo, para lo que son los conteos, ¿no? Es importante que podamos desarrollar técnicas, como decía, manipular diferentes elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo lo que es una brocheta y podemos irlo colocando, ¿no? A ver, vamos a colocar una cuenta, agarramos y vamos insertando, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando. Entonces podemos ir colocando 1, vamos a ir colocando 2, ¿no? Vamos a ir colocando 3. Entonces, a medida que nosotros vamos realizando esta actividad, podemos ir con ellos, no solamente vamos a ir trabajando lo que es el conteo, sino también incluso habilidades, ¿no? De grafomotricidad, percepción, en este caso, coordinación manual, en sí, diferentes actividades, ¿no? Que va a permitir a este niño o a esta niña desarrollar eso. Entonces, el contar elementos específicos nos va a ayudar en poder identificar primero las cantidades. Más adelante podemos utilizar, por ejemplo, como decía, materiales didácticos, ¿no? Aquí tengo un tablerito, por ejemplo. Entonces podemos ir sacando, ¿no? Ahí insertando. ¿Cuántas flores tenemos que colocar aquí, ¿no? Entonces podemos utilizarlas, identificamos, ¿no? El número 8. Nos vamos a colocar 8 floritos y vamos a acomodando una por una, ¿no? Entonces podemos colocar. Ahora, un material que en algún momento, por ejemplo, a mí me ha servido, es muy similar a esto, pero utilizando las tapitas, ¿no? Entonces, es un tablerito con círculos, el numeral, y ellos van colocando las tapitas en función al número que nos muestra, ¿no? Más adelante, cuando ya han superado, por ejemplo, esas actividades, podemos ir utilizando incluso cartitas elaboradas, ¿no? Que podamos nosotros aplicar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos lo que son, por ejemplo, hilos, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos serán? 12. Volteas y le muestras, ¿no? ¿Cuántos números? Entonces, podemos ir jugando también a través de fichas. En sí, el uso de estos materiales nos va a permitir desarrollar con ellos diferentes o superar esas limitaciones que se puedan presentar, pero a través del juego, ¿no? Entonces, el juego es un recurso muy dinámico que nos permite superar en estos chicos estas limitaciones que se puedan presentar, ¿no?
Entonces, esas, por ejemplo, algunas de las ideas que yo podría darte en función del trabajo que podemos desarrollar. ¿No? Entonces, como estas, sé que hay bastantes otras. Gracias, licenciado. Las voy a tomar en cuenta y las voy a realizar. Gracias. Hola. Muy bien. A ver, en una parte de la presentación habíamos identificado que es importante diferenciar lo que es la intervención educativa, que se va a enfocar específicamente en la lectura, en la escritura y también en el área de matemáticas, ¿no? Pero identificamos que es importante diferenciar que no es lo mismo en una intervención educativa que una intervención conductual. Y esta intervención conductual por lo general se presenta en casos ya que tienen otras connotaciones, otras características, ¿no? Que tal vez también pueden estar relacionadas a trastornos del aprendizaje, pero que las limitaciones más fuertes se van a presentar en cuanto a lo que es el comportamiento y la conducta. Entonces, para un poquito hablarnos sobre esta intervención en cuanto a lo que es la conducta, nuevamente me he permitido invitarle a la licenciada Marta Morales para que desde su experiencia ella también pueda compartirnos, ¿no? En el área de psicología, por ejemplo, cómo trabaja esta intervención en casos de conducta. Entonces, licenciada Marta, ¿está presente? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, sí estoy presente. Muy bien, entonces, bueno, pues les voy a dejar unos minutitos con la licenciada Marta para que ella también pueda explicarles sobre lo que es esta intervención conductual. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si los que están presentes ahí en sala, en la sesión, tendrían alguna pregunta respecto a lo que son las intervenciones relacionadas principalmente en el manejo conductual. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, licenciada, buenas noches, no por mi parte. Muy bien. Gracias por la respuesta. A ver, entonces vamos a empezar, vamos a hablar un poquito, ¿ya? De lo que es la intervención psicológica en aquellos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, pero también paralelamente o asociado o como una comorbilidad tienen lo que es el trastorno de la conducta, ¿no? Como ya han hablado o han debido llevar, es el tema de las dificultades de aprendizaje específicas del aprendizaje. Estos niños tienden a tener un nivel intelectual normal, ¿no? Es muy diferente abordar a un niño con discapacidad intelectual las dificultades del aprendizaje en una niña intelectual y las dificultades de aprendizaje en un niño que tiene un nivel intelectual normal, ¿no? Y estos niños tienden a tener asociadas problemas de conducta. Principalmente y específicamente hablamos de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Estos niños, no todos, en la mayoría tienen dificultades en el aprendizaje con una comorbilidad que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos niños tienen dificultades en el aprendizaje independientemente al nivel que ellos presentan, ¿no? Ellos son niños en su mayoría con un nivel intelectual normal, pero también presentan dificultades en la conducta, ¿no? Es decir, que estos niños tienen problemas de conducta tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Entonces, con estos niños hay que trabajar de manera, de una manera combinada, le llamamos, ¿no? O multifactorial, ¿no? ¿Qué significa? Que muchos casos de estos niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad requieren atención multimodal, ¿no? Que es, generalmente la mayoría de estos niños requieren una evaluación con neurólogo, ¿no? Para una receta con medicamentos.
para poder trabajar lo que es y bajar los niveles de inatención y así regular lo que son las funciones ejecutivas, ¿ya? Esa sería una. Y la segunda sería con apoyo psicológico en esta parte sería lo que es el manejo, la terapia cognitivo-conductual, la más recomendada, ¿no? Y el apoyo pedagógico que ahora ustedes están llevando paralelamente. Serían estas tres áreas principalmente en la mayoría de estos niños que tienen el TDAH, que se llama multifactorial. ¿Ya? Los medicamentos que estos niños van a consumir ayudan, como ya les dije y lo vuelvo a repetir, ayudan para regular lo que es la inatención que ellos presentan. Principalmente van apoyando lo que son las funciones ejecutivas de razonamiento, percepción, memoria, atención, etcétera. Todo lo que va implicado lo que son las funciones ejecutivas. Muy bien. Dentro de lo que es el tratamiento psicológico, generalmente con estos niños se va trabajando lo que es la terapia cognitivo-conductual, como ya les dije, pero a partir, esto se puede dar a partir de los 6 años, lo que es la terapia cognitivo-conductual, en su mayoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niños van desarrollando recién lo que es el desarrollo de la cognición a partir de los 5 o 6 años. Entonces, con ellos prácticamente se trabaja lo que es la terapia cognitiva. Antes se debe trabajar con ellos lo que es la modificación de conducta, ¿no? Lo que es en la intervención psicológica, ¿ya? En esta intervención de conducta hay muchas técnicas que se trabajan con estos niños. No simplemente este problema conductual lo tiene un niño con TDAH, también tienen niños que tienen diferentes problemáticas, ¿no? Entonces con ellos se trabaja eso. También dentro de lo que es la conducta con estos niños que tienen el TDAH, específicamente estamos hablando de ellos, también se trabaja lo que son las habilidades sociales, se trabaja lo que es el autoestima, ¿no? Ya que estos niños que tienen un trastorno, ya que tienen el trastorno por déficit de atención o el TDAH, tienden a tener un nivel de autoestima bajo, ¿no? Las habilidades sociales, por la misma impulsividad que ellos presentan, tienden a ser alteradas, ¿no? Entonces, estos niños son rechazados en las unidades educativas, son señalados como niños problemas, son culpables de todo, aunque ellos no lo sean, pero como ellos son los más fregados, son los más extrovertidos, son los más bulliciosos, entonces, ¿quién ha hecho? Aunque no lo haya hecho el niño, le dicen él, ¿no? Por la característica de la conducta que ellos presentan. Es en este sentido que a estos niños sí requieren un apoyo psicológico de manera hasta nivelarlos o hasta relativamente modificar la conducta que ellos tienen. ¿Se ha entendido hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta. Para trabajar algunos tips. Dígame. Perdón, buenas noches. Una consulta. Usted nos está planteando, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, del niño con TDAH que tiene problemas en su conducta, pero quisiera preguntar si también contempla o tal vez ya es un punto aparte, si comprende también a los niños que, por ejemplo, por problemas emocionales, qué sé yo, vienen al consultorio niños con papás que se están separando, pero sí afectan directamente en su conducta. Claro. ¿Comprende también ese tipo de problemas conductuales derivados de problemas emocionales? Claro, claro, perfectamente. Hablamos ahora, les pongo como ejemplo lo que es el TDAH, porque es el típico que hay en las unidades educativas. Pero también se ha visto y he visto personalmente que niños que tienen problemas, los papás, en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, ellos tienden a tener alteraciones emocionales. Por ende, estos niños tienen el nivel académico tienden a bajar, ¿no? No porque ellos, como les digo, es independientemente al nivel intelectual que tengan, sino porque están sufriendo una inestabilidad emocional. También en estos casos se puede trabajar, a veces, no a veces, en su mayoría
estas personitas también tienden a tener niveles de aprendizajes bajos, pese que su rendimiento antes de este hecho de la separación es de manera regular, pero después de este hecho tienden a bajar, ¿no? Entonces, básicamente estos niños que necesitan un apoyo emocional, un apoyo psicológico desde el enfoque emocional, desde el constructo afectivo, para poder ayudar de manera paralela con el aprendizaje, también un apoyo emocional, tanto los padres como ellos. No sé si he respondido. Sí, muchísimas gracias. Eso, ¿no? Está súper. Entonces, dentro de las técnicas para trabajar en lo que es la terapia conductual, pues hay muchas técnicas para trabajar, ¿no? Como por ejemplo, el tiempo y fuera es el más manejado, ¿no? Cuando el niño tiene algún problema de conducta, pues se le manda al tiempo fuera, se los aísla de todo el grupo y se le dice, ahí estás de 3 a 5 minutos para que este niño vaya pensando lo que ha hecho, ¿no? Entonces, el niño, después de que ha pasado ese tiempo, se le explica por qué ha ido al lugar aislado, luego vuelve y tiene que analizar la problemática que le ha llevado a tener esta conducta, ¿no? Este es el más utilizado y también es muy efectivo, ¿no? También es otra técnica que se puede utilizar, es lo que es refuerzo, ¿no? Qué bien, ¿no? O pedime por favor, o el niño cuando hace un berrincho o tiene una conducta mala, es directamente quitar la recompensa, ¿no? Y cuando la conducta es positiva, entonces te da la recompensa, ¿no? Entonces, vamos reforzando la conducta positiva, ¿no? También hay otra técnica que es la economía de fichas, ¿no? Se pone esto, hay que ponerse de acuerdo con el niño y se le dice, en esta semana tú te portas bien, tú ganas tus caritas felices y a la semana acumulamos 5 caras felices y tenemos o podemos ir al parque, podemos ir al cine y etcétera, ¿no? Esto se trabaja también en coordinación con la familia para que el niño vaya cambiando esta conducta tanto en la unidad educativa como en la familia, ¿no? Así, en este sentido, hay muchas actividades también de atención, los laberintos, la sopa de letras, muchas otras, ¿no? Que realmente son importantes, ¿no? Conocerlas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Esa ha sido una pincelada general de lo que es el manejo cognitivo-conductual. No se vayan a olvidar que la terapia cognitivo-conductual generalmente hasta los 5 años solo se trabaja en modificación de conducta y a partir de los 6 años se puede trabajar en sí la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia es de manera individual, no hay buenos resultados si esta terapia se realiza de manera grupal. Siempre es individual, ya que la modificación y las conductas son son diferentes para cada niño y cada niño demuestra este comportamiento en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Entonces, es en este sentido que esta terapia sí es individual, ¿no? No sé si hay alguna duda antes de despedirme. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Yo tengo en clase un niño de 5 años, se llama Luquitas. El niño, cada que viaja el papá, llega y lo mima, ¿ya? Y el niño se pone súper, ¿cómo le digo? Inquieto, es como si se le subieran los humos, vulgarmente, a la cabeza y hace y decide todo lo que quiere. O sea, es un niño muy dominante, ¿ya? Y cuando está papá, nomás reacciona de esa forma. Incluso cuando le llamas la atención o algo, él se para y te agrede. Te patea, te da puñetes, a las niñas lo propio. Si no están de acuerdo con lo que dicen los niños o las niñas, va y los pega, ¿ya? Y lo malo es que el papá no tenemos apoyo del papá, porque el papá lo defiende, él, en vez de llamarle la atención, lo excusa. Él dice, seguramente me lo han molestado, me lo han dicho algo a mi hijo, por eso mi hijo actúa así. Entonces no tenemos apoyo de esa parte, ¿ya? La mamá es psicóloga, ella pone todo de su parte, pero está luchando con el papá y con el niño, ¿ya?
Entonces es una lucha de todos los días porque el niño es agresivo, grita, llora, si no se hace lo que él dice, piensa que le quitan los amigos, los juguetes, y entonces todos los días llora, hace su berrinche, llora. Entonces, como usted indica, ¿no? Se le aísla y luego se le explica el porqué de la conducta y que si no se calma y tranquiliza, no va a volver al salón. Entonces el niño vuelve al salón, pero pasa un momento y nuevamente empieza a gritar, a insultar a los niños. Entonces, a un inicio era peor, ahora ya no es tanto. Entonces, ¿qué estrategias, qué debo trabajar para corregir esa mala conducta, tanto en él como en el papá, porque no tenemos apoyo del papá? Por favor, licenciada, gracias. Ya, un poco difícil cuando la familia o principalmente los dos progenitores no apoyan, ¿no? Un poco es complicadito, pero se puede, ¿no? La mamá psicóloga, qué lindo, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, muchos sabemos eso, ¿no? Pero no es así, podemos cambiar esta visión, ¿no? Los profesionales, futuros profesionales, podemos cambiar esta visión que siempre se ha dicho, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Y esto puede ser totalmente diferente. Muy bien, en este caso, a mí me parece que si el niño va gritando en el curso, es hacerle lo que es ignorar, simplemente ignorar. Él entra al curso, grita, principalmente la maestra de aula, ignorar. Que él siga gritando y nosotros seguimos, los demás seguimos haciendo la misma actividad que estamos haciendo, para que él se dé cuenta que con esa conducta no va a conseguir nada con nosotros, ¿no? Y más al contrario, si él se siente y pide permiso para realizar una actividad, lo vamos a hacer caso y vamos a jugar con él, ¿no? Y una vez que entre del tiempo y fuera, al niño explicarle, si tú gritas, no te vamos a hacer caso. Nosotros no vamos a jugar contigo o no vamos a hacer lo que tú quieres. Pero si tú te sientas y te portas bien y tú nos pides, por favor, podemos hacer esto, nosotros lo vamos a realizar. Pero mientras no hagas eso, no lo vamos a hacer. Entonces es importante que hacer un trato con él, ¿no? Y poner las reglas claras. Tú gritas, no te hacemos caso. Y seguimos la actividad. Hasta que él se dé cuenta que con una conducta mala no va a conseguir nada en la escuela. Con el papá tal vez, pero en la escuela no. Y él se va a dar cuenta de esa diferencia, ¿no? Y la mamá puede traer de repente que algún premio a la escuela, ¿no? Y decir, mira, tenemos un premio, pero tú te portas mal, el premio no te lo vamos a dar, ¿no? Entonces, los niños son bien inteligentes. Entonces, ellos saben. Y generalmente a estos niños que hacen los berrinches les gusta ganar. Entonces hay que manipular desde ese lado. Hay que hacer el estímulo-respuesta desde ese lado, ¿no? Tenemos un premio, pero tú te estás portando así, lo vamos a guardar. Puedes seguir gritando. Y si gritas más fuerte, mucho mejor. Yo no me voy a incomodar, ¿no? No sé si he respondido la pregunta, compañera. Sí, licenciada, le agradezco mucho. Voy a tomar en cuenta todo lo que usted me dijo. Gracias. Listo, un placer, ¿no? Con eso yo creo que ha sido una pinceladita lo que es la intervención psicológica, ya que esta área es, wow, bien amplia, ¿no? Tenemos muchas técnicas para realizar y apoyar realmente a estos niños, ¿no? Que realmente, ¿no? Trabajar con niños que tienen un nivel intelectual de manera normal es pues lindo, ¿no? Trabajar también en el área psicológica, ¿no? Entonces no debemos dejar de lado esta área, ¿no? Las emociones, los sentimientos y los pensamientos de estos niños que a veces les hace tambalear en el área educativa. Entonces es bien importante ir también de la mano el área conductual, emocional y el aprendizaje para que estos niños en un futuro brillen realmente como unas estrellas. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias al licenciado Enrique por la invitación y a cada uno de ustedes también. Buenas noches, hasta luego. Gracias, licenciada. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Bueno, pues entonces, en base también, ¿no? A lo que nos compartía la licenciada Ana Morales,
ya podemos tener, como ella decía, una pinceladita en función a cómo podemos realizar una intervención conductual con algunos niños, ¿no? Ya sea en aula o también en gabinete, aquellos que están trabajando de repente en el área de psicología, ya con casos particulares. Entonces, bueno, en función a esto, ya hemos ido viendo de qué forma podemos realizar una intervención específica cuando se nos presentan las dificultades del aprendizaje en aula, ¿no? Entonces ahora, como una actividad asignada para la siguiente semana, vamos a tener la elaboración de un programa de intervención en niños con dificultades en el aprendizaje. Entonces, en función a la... Ya han ido realizando inicialmente lo que es, por ejemplo, han realizado lo que es la anamnesis. Hemos hecho ya la aplicación de un instrumento de detección de las dificultades en el aprendizaje y en función a esas dificultades que podamos haber identificado en el niño o la niña con el que estamos trabajando, entonces ahora vamos a realizar un programa de intervención, ¿bien? Considerando algunas actividades que podamos aplicarlas para superar esas limitaciones identificadas. Entonces, esto de igual forma hasta el siguiente sábado para que podamos irlo revisando y en función a eso también continuar con la siguiente y última, con la siguiente unidad, ¿no? Y que sería también la última en este caso, pero que es este. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Sí, yo tengo una consulta, por favor. Lo que nos indica de realizar este programa, ¿hace algún parámetro, por ejemplo, en cuántas sesiones, no sé, para un mes, una semana? ¿Cómo nos podemos organizar con eso? Bueno, en sí los parámetros van a estar en función al grado de dificultad que ustedes han identificado en los chicos, ¿no? En función a eso, por ejemplo, podemos ya ir buscando algunas actividades que puedan permitirnos superar esas limitaciones identificadas por ellos. Entonces, dependiendo de las actividades que queramos realizar con ellos, será entre 1, 2, 4 sesiones, ¿no? Entonces, en lo personal, ¿no? Considerando también lo que es el curso, yo les propondría que sea para 5 sesiones, ¿no? Para que podamos realizar en 5 sesiones con los chicos, ¿no? Sesiones de 45 minutos, cosa de que ellos puedan ir desarrollando las actividades que podemos identificar en función a esas limitaciones que hemos observado. Entonces, para eso también les voy a pasar un formatito en función a ello y a ustedes van a ir desarrollando la actividad. ¿Alguna consulta más? Perdón, licenciado, usted nos propone una sesión de 5 sesiones. El tiempo de duración no le escuché, por favor. ¿Cuánto llegaría a ser por sesión el tiempo de duración? 45 minutos. Esto es tentativo, ¿no? Es como les digo, son los parámetros que yo puedo marcar, pues, pero vean también ustedes, ¿no? En función al caso que ya han identificado, cómo podrían realizar. Pero lo principal en este caso es tener un programa. ¿Cómo yo intervengo? Porque en este caso que ustedes están trabajando para el curso, ya podemos identificar, puede ser, como les decía, 5 sesiones, pueden ser menos o pueden ser más, pero ya identifican. Más adelante, cuando ustedes tengan que trabajar con diferentes casos, entonces ya va a depender mucho, ¿no? De la dificultad específica identificada en el niño para poder desarrollar varias sesiones. Entonces, inicialmente, consideremos esto, por favor, ¿no? Como un rango de 5 sesiones como máximo. Hice una preguntita. ¿Está hablando de la planificación o ya de la intervención? Porque
bueno, podemos planificar para la siguiente semana, pero no creo que vamos a poder intervenir en 5 sesiones diarias, sea desde lunes a viernes. Ya, a ver. En este caso, el programa consiste en que ustedes hagan esa planificación específicamente, ¿no? En sí, el programa va a ser la planificación de las actividades que van a realizar. No les voy a pedir todavía la intervención, solamente la planificación con sus objetivos, sus actividades y los resultados que queremos lograr con ustedes. Ok, Lice, gracias. ¿Queda claro? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la actividad asignada para esta semana. Como les digo, eso me lo estarían entregando el siguiente sábado. ¿Ya? Lice, una preguntita. ¿No tuviera algún formato como quiero que le entreguemos la planificación o el programa? Sí. Justamente les voy a enviar en unos minutos el formato para que ustedes puedan realizarlo en función a esa estructura. Ya, Lice, gracias. Muy bien. Listo. Licen, Verónica. Licen, un favorcito, ¿será que nos puede facilitar algunos textos, libros que nos permitan realizar la planificación de las actividades? Muy bien. A ver, lo que les voy a facilitar en este caso va a ser bueno, desde el Ministerio de Educación se tienen, ¿no?, algunos instrumentos que nos marcan para lo que es la detección e intervención en dificultades en el aprendizaje. Entonces, sí les voy a pasar ese documento. Adicionalmente a eso, les voy a facilitar también un cuadernillo. A ver, déjenme revisar esta parte para poder compartir pantalla. Que es un cuadernillo que podemos aplicarlo en niños para lo que es el área de matemáticas, ¿no? Pero esto está pensado más en niños de 3 años. Entonces, en función a eso, de repente ustedes también pueden identificar otros materiales, ¿ya? Pero eso sí, como una base. Pero tengo un segundito. Quiero abrir esto. Muy bien. ¿Se ve en pantalla? Sí, Lice. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un cuadernillo de trabajo, ¿no?, que nos puede marcar algunas actividades que podemos ir desarrollando. En este caso es un cuadernillo para niños de 3 años que puede ser aplicado en algunos casos, ¿no? Ahora, aparte de esto, ahí lo que es, por ejemplo, este el otro cuadernillo. Un segundito, vamos a abrir el siguiente. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, es fichas de recuperación de la dislexia, ¿no? Entonces aquí también nos marca algunas actividades que podamos ir desarrollando con niños que presentan estas limitaciones en lo que es la lectoescritura. Entonces, aquí también les voy a facilitar estos dos materiales para que podamos tenerlos como una guía, ¿ya? Entonces eso, y como les digo, sumado a esto, estaría también el material del Ministerio de Educación, para que puedan tener también una base en función a esos documentos que nos proporcionan. Gracias, Licen. Otra consultita, Licen. Por sesión, ¿cuántas actividades es recomendable trabajar? ¿O eso se da en función a la individualidad del niño? No nos olvidemos que es importante considerar el ritmo y estilo de aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, en función a eso, puedes realizar 5 actividades, 3 actividades, pero considerando también el grado de dificultad que conlleva esta actividad específicamente y previendo, por ejemplo, el tiempo en el que este niño pueda desarrollar dicha actividad. Entonces, es importante por eso considerar
las características del niño inicialmente, para que en función a eso podamos determinar las actividades. Ya, Licen, de acuerdo a lo que usted nos recomienda, son 45 minutos, ¿no? La intervención por sesión. Sí, eso es Ya. un margen promedio que se marca, esto considerando también los rangos de atención que tienen los niños, ¿no? Cuando son muy extensos, evidentemente ya puede haber agotamiento mental y entonces las actividades ya no se van a desarrollar como nosotros quisiéramos. Licen, gracias, muchas gracias. Por nada. Entonces, bueno, pues enseguida les mando los documentos que les he identificado y nos estaríamos viendo el siguiente domingo. Licenciado, Licen, hasta disculpe. Sí, por ejemplo,